para abrir muchos debates. Bueno, pues acabamos hoy la jornada con la conferencia que va a correr a cargo de Elisabet Mendizábal. Creo que algunos y algunas ya la conocéis porque ha hecho varias formaciones aquí, tanto para el Govern como para el IMAS. Y bueno, la hemos fichado una vez más para que venga a contarnos desde las instituciones pues esos instrumentos que puedan servir en la atención a la infancia. Muy brevemente, 4 líneas de su currículum. Elisabet Mendizábal es psicóloga y psicoterapeuta familiar y de pareja. Está formada en la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar y cuenta con formación especializada en terapia individual sistémica. Desde el 2009 desarrolla su labor como psicóloga en los servicios sociales de base de diversos municipios de Vizcaya, centrando su trabajo en la valoración e intervención en el ámbito de la protección de menores. En la actualidad ejerce como psicoterapeuta en el servicio, a ver si lo digo bien, Arlobi Adoptia, de atención psicosocial de Agintzari, una entidad vasca donde trabaja como especialista en protección de menores, adopción y acogimiento familiar. Dispone de una amplia experiencia en la formación de profesionales de la enseñanza y de la intervención social. Bueno, pues aquí la tenemos a Elisabet una vez más y te dejo el tiempo. Perdón, la falta costumbre. Bueno, arratsaldeon, buena tarde a tothom. Esto lo he practicado, ¿eh? Vale, bueno, yo voy a hablar hoy sobre el Valora, que es el instrumento para la valoración de la gravedad de situaciones de riesgo y desamparo de los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca. A partir de ahora le vamos a llamar Valora porque el nombre es como larguísimo. Entonces, bueno, hoy venimos a hablar de protección infantil, ¿no? Que yo creo que es lo que más nos importa a todos, porque al final, desde nuestros puestos de trabajo, cómo nuestras decisiones pueden cambiar la vida de un niño o niña adolescente es muy importante. Vale, como han dicho en la presentación, bueno, llevo desde el año 2009 trabajando en servicios sociales de base. En ese año, un poquito antes, se empieza ya a implementar la herramienta. Entonces, bueno, somos parte del pilotaje de la propia herramienta hasta que se hace de uso obligatorio en el año 2011. Pero bueno, hablaremos luego un poco de eso, ¿no? Vengo hoy a presentaros, ¿no?, o a compartir con vosotros esta herramienta técnica, ¿no?, que puede ayudarnos a proteger mejor a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y al final no vamos a hablar de cómo se usa, ¿no? No os voy a enseñar a usar el instrumento, vamos a hablar de para qué sirve, qué impacto ha tenido desde que lo estamos usando, ¿no?, y cuál es el valor de la práctica profesional. Vale, no nos llevamos muy bien, yo creo, que las tecnologías y yo. ¿Es así? Ah. Perdón. ¿Y por qué a mí no me hace? ¿Qué estoy haciendo mal? Vale, ahora. Una cuestión importante es que estas herramientas técnicas nunca van a sustituir al criterio profesional. Por lo tanto, los profesionales que trabajamos en este ámbito tenemos que tener formación, tenemos que formarnos en las nuevas situaciones que surgen en la sociedad, porque la herramienta va a ser una guía para poder tomar decisiones, para poder
proteger a los menores, pero el criterio profesional siempre va a ser lo más importante. Nuestro trabajo implica decisiones, ¿no?, que pueden cambiar la vida a una persona menor, ¿no?, de ahí la necesidad de crear instrumentos que logren proteger la infancia. ¿Cuál era por qué se desarrollan este tipo de herramientas? Porque las valoraciones entre los profesionales eran muy dispares según el profesional, el territorio donde se hacía la valoración. Había dificultades para determinar gravedad y urgencia en las diferentes situaciones. Había una necesidad de decisiones defendibles ante Fiscalía y juzgados, ¿no?, a la hora de tomar una medida de protección, y teníamos sistemas que no siempre llegaban a tiempo. Vale. Realmente venimos de un camino muy largo, ¿no? En el siglo XIX la infancia era invisible. Los niños y las niñas se consideraban, ¿no?, propiedad de las familias, se aceptaba el trabajo infantil, la disciplina física estaba normalizada. Pero en el 1874 ocurre un hito histórico en Nueva York, y es el caso de Mary Ellen. Es la primera denuncia que se hace judicial por maltrato infantil. Una niña de 8 años, víctima de maltrato físico y psicológico. En ese momento no existen leyes de protección infantil y se usa la ley contra el maltrato animal para llevar el proceso adelante, ¿no? Entonces el tribunal protege y retira a la menor de su hogar, y a partir de ahí, en 1875, en Nueva York, se genera la primera sociedad de protección. Como respuesta a estas situaciones que se están dando, ¿no?, vamos a pensar que es muy difícil que un menor de edad se acerque a servicios sociales o a denunciar a sus padres, ¿no? Un niño pequeñito, 8, 9 años, no, desconoce cuál es el sistema, desconoce cuáles son las formas, ¿no? Y no solo eso, sino que son sus padres. Y muchas veces, ¿no?, están como acostumbrados a lo que viven en sus casas. Entonces, como respuesta a las situaciones, ¿no?, que se están dando en la infancia, transitamos desde la infancia como objeto de propiedad a sujeto de derecho. Esta evolución está ligada, ¿no?, a los cambios sociales, educación, democracia, feminismo y, sobre todo, a los cambios de legislación. Por eso van a ser herramientas dinámicas. Según vaya cambiando la legislación, esta herramienta va a tener que ir cambiando y ajustándose a las nuevas necesidades, ¿no?, que pongan las leyes. Hoy en día podemos hablar de leyes que están centradas en el interés superior del menor, ¿no?, que es algo que nos va a acompañar durante toda esta sesión, ¿no? Al final, las herramientas técnicas lo que van a conseguir es aportar objetividad en nuestra práctica diaria. Si hacemos un poco una revisión a nivel legislativo, ¿no?, tenemos en la histórica internacional, principios del siglo XX, la Declaración de Ginebra, ¿no?, donde existe el primer reconocimiento de los derechos de los niños y niñas. En el 59 la Declaración de la ONU, y a finales del siglo XX la Convención de los Derechos del Niño también, que en el 90 ratifica España. A nivel estatal tenemos la Constitución española, que en el artículo 39 habla de la protección de los menores, la Ley Orgánica 1/1996, que es la de protección jurídica del menor, ¿no?, donde reconoce el deber de intervención ante situaciones de riesgo y desamparo. Del 2005 al 2011, las diferentes comunidades empiezan a desarrollar herramientas técnicas que puedan dar respuesta a las situaciones de desprotección infantil, con el objetivo de unificar criterios. Bueno, nosotros a veces cuando hacemos la broma de una vez que se decreta el valora, el objetivo es que todos hablemos valoro cuando estamos hablando de desprotección, ¿no? Todos tenemos que hablar el mismo idioma, ya sean los servicios sociales de base, ya sean los territoriales, ya sean los juzgados, ¿no? Todos nos vamos a basar en una misma forma de hablar. En 2015
La Ley Orgánica también 8 de 2015 refuerza el interés superior del menor, ¿no? La prevalencia de su protección sobre cualquier otro interés. Y en el 21 tenemos la LOPIBI, que habla de la prevención integral frente a la violencia. Vale. Aquí os pongo cuál es la evolución a nivel legislativo en el País Vasco, porque en base a esta evolución es a la que se ha desarrollado la herramienta. Entonces, tenemos la Ley del 18 de febrero de Atención y Protección a la Infancia, la de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca y, en 2011, el Decreto del Valora, donde es de obligado cumplimiento usarlo en todas las situaciones de desprotección infantil. Se hace una actualización en 2017 y en el año 2024 sacamos una nueva Ley de Infancia y Adolescencia. Por lo tanto, ahora mismo estamos en revisión. Se ha empezado una nueva revisión para ajustar el instrumento a la nueva ley y a las nuevas dinámicas de la sociedad, ¿no? Y a los cambios que está dando la sociedad. Por ejemplo, un cambio que hubo, ¿no? en el Valora fue, al principio no aparecían los menores extranjeros no acompañados, luego aparecieron, ¿no? Cuando se hizo la revisión y, bueno, ya ahora veremos qué novedades trae el instrumento, ¿no? Pero los cambios sociales con los cambios sociales van generando nuevas necesidades los menores y tenemos que empezar a dar respuestas, ¿no? Por ejemplo, en este Valora de ahora no se recoge nada de las redes sociales, del riesgo a exposición a redes sociales. Entendemos que en la nueva actualización tendrán que recogerse, ¿no? Situaciones que se están dando ahora que están poniendo en riesgo a los niños y las niñas. Vale. El instrumento, el Valora, se diseña con el objetivo de responder al mandato de la Ley 3/2005 del 18 de febrero de Atención y Protección a la Infancia, donde se encomendaba al Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos la elaboración y aprobación de un instrumento técnico para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y de desamparo. Entonces, tenemos desde 2007 al 2011, ¿no? Hablamos de pilotaje, diseño, formación inicial, ¿no? A nivel de participación municipal y foral. En 2011 se decreta y del 14 al 17 se va haciendo evaluación, ajuste técnico y adaptación a la normativa, y el otro decreto es del año 2017 donde se saca la nueva actualización del instrumento. Vale, ¿cuáles son las diferencias que hay con respecto a de antes de Valora y después de Valora, ¿no? Por una parte, antes de tener el instrumento técnico había una alta variabilidad, ¿no? En los acuerdos de los profesionales. Dependía mucho de cómo estabas formado, de cuáles eran tus principios, de qué creías tú que era riesgo o no, o a lo que tú le das importancia, ¿no? Muchas veces ahora hay mayor acuerdo profesional porque todos nos tenemos que guiar por los mismos indicadores. Los criterios difusos, ¿no? ¿Qué era algo grave, qué era algo urgente y qué era algo leve? Dependiendo de cada profesional, el criterio era diferente, ¿no? Entonces, ahora tenemos unos umbrales claros de gravedad. Menor defensa legal. A veces no podíamos justificar, ¿no? Cuando los padres, los tutores o las personas que son responsables de los menores denunciaban en un juzgado, no podíamos justificar a veces, ¿no? Desde dónde tomábamos ciertas decisiones. Ahora ya los informes son más sólidos, ¿no? Y trazables por el contenido en el que podemos poner basándonos en esta herramienta técnica. Y los ritmos desiguales. Al final, los servicios sociales de base no iban al mismo ritmo que los especializados. Bueno, había ahí como un desajuste, ¿no? Y esto lo que el Valora lo que ha generado es una intervención más temprana en los casos de desprotección. Hablamos también de homogeneidad en decisiones y asignación competencial, detección más rápida de situaciones graves, seguridad jurídica y decisiones defendibles y coordinación real entre los niveles municipal y foral. Entonces, importante, ¿con qué nos tenemos que quedar? Que el instrumento no sustituye al criterio profesional, nunca,
que es un apoyo técnico, ¿no? Que nos hace falta apoyo técnico continuo para hacer un mejor uso del instrumento, y una revisión periódica ante cambios legales y sociales. Antes de definir o de diseñar la herramienta, ¿no?, la respuesta dependía de quién atendía, no de qué le ocurría al menor. Entonces, depende quién te tocara, si tenía formación, si no tenía formación, cuáles eran sus principios, sus valores, ¿no? El caso podía tener una dirección completamente diferente. Vale. ¿Por qué se han diseñado instrumentos como Valora? Que hay más, por la variabilidad en las decisiones, la seguridad jurídica, la protección centrada en los derechos del menor y homogeneidad en intervención y derivación. Una valoración más rigurosa, protección más eficaz y medidas más ajustadas a las necesidades del niño, niña o adolescente. Vale, yo aquí ponía, ¿no?, el Valora como la brújula de la protección infantil. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a guiar en el proceso de valorar. Va a integrar conductas parentales y daño real o potencial, va a determinar, que esto era una cosa importante, qué administración debe intervenir, ¿no?, la municipal o la territorial, y al final tiene que ver con competencias y recursos. Hay cosas que se pueden hacer desde la base y otras que hay que hacerlas desde el servicio especializado. Sí que es cierto que si habéis mirado la herramienta o la habéis usado, hay cosas en el procedimiento que no se ajustan a cómo estáis organizados vosotros, ¿no? Por eso que conozco un poco cómo estáis organizados aquí, y sí que hay cuestiones diferentes. Por ejemplo, nosotros no tenemos RUMI, no usamos, las notificaciones se hacen de otra forma. En el País Vasco todos los servicios están externalizados. Quiero decir, la única persona que pertenece a la institución es la trabajadora social, que va a ser la responsable del caso, psicólogos, educadores, todo el resto es subcontratado. Por lo tanto, el funcionamiento es diferente. Entonces, en cuanto a procedimiento, vamos a ver que hay cosas que no se encajan un poco con vuestras leyes y con vuestras formas de hacer. Vale, nos va a ayudar a documentar y fundamentar las decisiones profesionales. Al final, es una herramienta técnica que hace defendibles las decisiones complejas. Va a evaluar daño real y daño potencial, va a evaluar la conducta parental y sostiene al profesional. El objetivo de la desprotección es poder hacer un nexo entre la conducta parental y el daño en el menor. Si no conseguimos nexar esas dos cuestiones, no hay desprotección, ¿sí? El ejemplo más claro a veces, ¿no?, que vemos es el del abuso, por ejemplo. Si el abuso es intrafamiliar, es desprotección. Si es fuera de la familia, no es desprotección. Entra por otra vía. Podría ser desprotección que los padres no protejan, que no tomen medidas, que expongan al menor al agresor, pero no el hecho en sí. ¿Me explico con esto? Vale. Entonces, es importante saber qué ha pasado, no por qué ha pasado. Estamos hablando del interés supremo del menor, ¿no? Y yo creo que en alguna de las intervenciones ha salido también, pues, el contexto, tal, ¿no?, hablando de otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, ¿no?, un adolescente falta 10 días al mes al instituto. ¿Qué ha pasado? Que hay ausencias reiteradas, ¿no? Por lo tanto, podríamos entrar en negligencia hacia necesidades formativas. ¿Por qué ha pasado? Porque se queda cuidando a sus hermanos, no porque su madre trabaja. El motivo nos puede ayudar a comprender, pero no va a determinar el daño que eso hace en la menor, ¿sí? El impacto que esa conducta tiene sobre el menor no nos lo va a ayudar el comprender si la madre trabaja o no trabaja, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es qué daño hay en el menor, qué conducta lo genera, y luego ya veremos cuáles son los motivos, ¿no?, o el por qué se está dando esa
esa situación. Entonces, nuestras decisiones profesionales no pueden justificar la historia de las personas adultas. La vamos a justificar, se justifica por la situación del niño, niña o el adolescente, en el aquí y el ahora. Porque una cuestión importante también que recoge el Valora es que la desprotección se tiene que dar en los últimos 6 meses. Si es anterior a los últimos 6 meses, no sería desprotección. Tendríamos que usar otro recurso para poder atender a ese menor. Supongamos, maltrato físico, ¿no? Si ha ocurrido en los últimos 6 meses, es desprotección. Si hace un año tu padre, tu madre, tu tutor legal, tu tutora legal te dio una paliza y eso ha generado daño, la intervención es otra completamente diferente. Tendremos que usar otros recursos, pero no sería desprotección. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es en el aquí y el ahora. Es lo que vamos a tener en cuenta. Vale. Nuestra obligación profesional es detener el daño antes de interpretar el contexto. Si esto sigue haciendo daño y hay daño en el menor, daño objetivable, un daño significativo objetivable por esa acción, estaría en desprotección independientemente de cuál sea el contexto. Tendremos luego que ver si podemos cambiar algo, si se puede hacer algo, pero hay que intervenir con esa familia. Si entendemos, ¿no? Porque a veces nos cuestionamos mucho el vínculo que tenemos, porque a veces trabajamos con familias que llevan mucho tiempo, ¿no? En nuestro recurso, les conocemos, a veces hacen pequeños avances, creemos que sí, que va a haber un cambio, ¿no? Y entendemos el por qué se está dando la desprotección, ¿no? Pero si entendemos el por qué, pero el daño continúa, ¿estamos protegiendo? Que habéis merendado algo. No estamos protegiendo, ¿sí? Entonces, entendemos muchas veces como profesionales, ¿no?, qué es lo que ocurre cuando hay pobreza, estrés parental, salud mental, adicciones, faltas de apoyo, ¿no? Pero si el daño persiste, la persona menor sigue sin protección, ¿no? La comprensión del contexto no es suficiente, hay que intervenir y tomar decisiones. A mí cuando hablo de esto siempre me viene a la cabeza, ¿no?, aquella época que había niños llave, ¿no? Familias inmigrantes, sin red de apoyo, que los niños, ¿no?, se iban al cole con la llave de casa, venían, entraban a casa y no había nadie, ¿no? Les dejaban la cena en el microondas. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Hay que tomar decisiones? Dependiendo del daño. ¿Vale? Por eso sí que es importante que tengamos pruebas objetivas de que hay un daño real o un daño potencial que se va a poder generar a largo plazo si no se cambia nada de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Vale. Protectora, indicadores graduados que permite comparar y escalonar las situaciones y asignación de niveles de gravedad, ¿no?, va a guiar la intervención y el cambio de competencia y la toma de decisiones. Vale. Antes os he dicho que es una guía técnica, no es un apoyo, no va a sustituir al criterio profesional nunca. Entonces, va a haber cosas que sí que va a poder hacer el Valora y cosas que no va a poder hacer. Entonces, ¿qué puede hacer, no? Guía al profesional en la valoración de los casos de desprotección, contribuye a mejorar la calidad de las tareas de investigación y evaluación, contribuye a homogeneizar criterios y mejora la calidad de la toma de decisiones y ayuda a mejorar la coordinación entre los servicios sociales de base y los territoriales, incluso a contribuir y agilizar la intervención. Pero también tenemos la parte de qué no puede hacer el instrumento, ¿no?, o la herramienta. Es sustituir el criterio profesional, sustituir la necesidad de disponer una formación especializada en desprotección,
restar complejidad a la tarea de valoración de los casos de desprotección, resolvernos todas las dudas, evitar todas las discrepancias y evaluar aquello para lo que no está diseñado. Vale, cuando hablamos de resolver todas las dudas y evitar todas las discrepancias, evidentemente la guía tiene unos indicadores y cada nivel de gravedad está definido, pero nuestros casos reales no se ajustan, ¿no? Muchas veces a lo que el indicador dice, tenemos que ajustarlos nosotros. Entonces, depende de quién haga ese ajuste, puede dar un nivel de gravedad u otro nivel de gravedad, ¿no? Quien ajuste o quien haga esa valoración. Por lo tanto, cuando pasan estas discrepancias, lo que hay que hacer es sentarse y hablar y justificar desde dónde nosotros decimos que es leve y mi compañero dice que es moderado, ¿no? Si lo justificas bien, pues lo podemos dar por bueno. Pero siempre va a haber que sentarse, va a haber que discutir, las discrepancias van a estar ahí. O sea, quiero decir, no es algo que nos vaya a llevar a una única respuesta. Sí, nos ayuda en esa toma de decisión, pero a veces, dependiendo de los profesionales o de la información que tengamos o cómo interpretamos esa información, nos puede dar, ¿no?, algo diferente. ¿Por qué también decimos, ¿no?, evaluar aquello para lo que no está diseñado? La herramienta por procedimiento tiene como 3 momentos de pasación a lo largo de un proceso, ¿no? A nosotros las notificaciones, luego hablaremos de procedimiento, ¿no?, nos entran o por el servicio social de base o por el territorial. Y en el momento en que nos llega la primera información, se hace la primera pasación con eso que tenemos. Por si es algo urgente y hay que tomar una medida urgente. Si no es urgente y no hay que tomar una medida urgente, haremos una investigación, ¿no?, sobre esa situación, qué está pasando. Entonces ya haremos una segunda pasación para ver si es desprotección o no es desprotección. Y ya cuando se hace una valoración con un informe, se hace esa tercera pasación. Por lo tanto, cuando entra un caso, lo primero que tenemos que pensar ¿es desprotección o no es desprotección? ¿Es desprotección? Me cojo el valor A. ¿No es desprotección? Me cojo otro de los recursos que tenga a mi disposición o que mi servicio disponga de él. Por lo tanto, no va a poder evaluar situaciones para las que no está definido o no está diseñado. Vale. Hasta aquí bien, voy muy rápido, no. A mí si levantáis la mano y me preguntáis no me importa tampoco, ¿eh? Vale, ¿cómo funciona el Valora? Analiza los 2 ejes principales, hemos dicho antes, la conducta parental, ya sea por acción u omisión, frecuencia, intensidad e intencionalidad. Y el daño en el menor, real o potencial, en las áreas físico, emocional, cognitivo, social y sexual. ¿Vale? Siempre hay que valorar. Antes hablaban, ¿no?, los de las medidas jurídicas. Si tenemos un chaval de 17 años que agrede a los padres y hay un menor de 8, ¿no?, que está expuesto a esas situaciones, ¿no?, ¿qué hacemos con este menor de 8? Cuando pasamos un valor a una familia, hay que valorar a todos los menores que hay en el domicilio. A todos. Y si uno de ellos da grave, solo uno, será del servicio social especializado toda la familia. No se van a hacer intervenciones separadas de los menores. Si son todos moderados, se quedaría en la base. Pero si uno de ellos es grave, sería ya toda la familia sería grave. ¿Qué es lo que ocurre con estos casos? Que muchas veces conocemos, ¿no?, hermanos mayores parentalizados que cuidan de los pequeños, ¿no? Muchas veces los pequeños están mucho más preservados que los hermanos mayores, ¿no?, porque ellos se han encargado de que estén mejor. Entonces, a la hora de valorar el daño, nos puede dar menos daño y dependiendo de la edad también, ¿no?, que en otros hermanos. Pero se va a hacer la intervención de toda la familia a la vez
corresponda al servicio que corresponda. Importante, cuando hay un maltrato físico y hay un daño físico necesitamos un parte de lesiones donde se vea qué es lo que ha pasado, cómo son los moratones o cómo son las quemaduras o cómo son. Y por otra parte, las valoraciones de desprotección se tienen que hacer entre 3 profesionales, que son el trabajador o la trabajadora social, el educador o la educadora social y el psicólogo o la psicóloga. ¿Por qué? Porque cada uno va a poder definir un indicador diferente, ¿no? Los psicólogos, para decir que hay daño emocional, hay que pasar pruebas objetivas y esas pruebas objetivas tienen que dar daños significativos. Si no las podemos justificar desde ahí, no podemos justificar el daño. También vamos a pensar una cosa, que tenemos muchos menores con muchos factores resilientes y que a veces no hay daño, independientemente de cuál sea la conducta de los progenitores o de los cuidadores. Por lo tanto, no vamos a poder justificar la desprotección. ¿Sí? ¿Me explico con esto, no? Sí que a veces que nos podemos agarrar al daño potencial, ¿no? Si esto no cambia, ¿qué va a pasar a futuro? Pero es un poco inferir, ¿no? Porque no sabemos si va a pasar o no. Y luego es importante que sea, normalmente los daños, el daño significativo se ve en varias áreas, ¿no? No solamente en una, pues el emocional, el cognitivo, ¿no? Si nosotros no estimulamos a un bebé, pues hay déficit emocional, hay déficit cognitivo, ¿no? Se van a dar en varias áreas del desarrollo. Entonces, importante, la combinación entre ambos va a ser lo que determine el nivel de gravedad y en nuestro proceso siempre vamos a tener que responder a qué ha pasado y no a por qué ha pasado, lo que hablábamos antes del contexto. Sí que es cierto que cuando hacemos un informe, ¿no? Antecedentes, situación, todo eso lo tenemos que poner porque nos va a dar una imagen real, ¿no? de la situación de la familia, pero el hecho es lo que vamos a tener que valorar y qué daño ha generado en el menor, ya sea físico, ya sea emocional, objetivable, siempre. Si en vuestro equipo no hay un psicólogo, pues el psiquiatra de salud mental o de salud mental infantil pues tendrá que hacer un informe o lo correspondiente, ¿no? Para poder justificar ese daño. Si no tenemos esa parte objetiva, no podemos justificar que hay daño. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente haciendo, ¿no? Investigando, informándonos, preguntando a otros servicios, bueno, en esa tarea de toma de decisiones. Los 2 conceptos que van a definir la estructura un poco del procedimiento de la desprotección van a ser las situaciones de riesgo y el desamparo, que son 2 conceptos que van asociados al cambio de competencias. Desde un servicio social de base no vamos a poder hacer un desamparo, ¿no? Y desde un servicio social especializado no se va a atender, por ejemplo, a una vulnerabilidad a la desprotección, porque no tienen esos recursos, tienen recursos mucho más específicos, ¿no? Para trabajar otro tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es una situación de riesgo? Una situación de riesgo es aquellas que perjudican el desarrollo personal o social del niño, niña o adolescente que no quepa calificar de desamparo y que, por lo tanto, no requieran la asunción de la tutela por el Ministerio de la Ley. Y luego tenemos las situaciones de desamparo, ¿no? Que son aquellas que se producen, de hecho, a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda del niño, niña o adolescente, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. Entonces, al final, luego vamos a ver cuál es el continuum de la desprotección, vamos a hablar de riesgo y de desamparo cuando hay que tomar una decisión, ¿no? Pues una retirada de tutela, guarda o lo que en ese momento sea lo necesario.
El instrumento es un procedimiento no completo, compartido entre los servicios, porque como os he dicho antes, hay veces que puede entrar, pues no sé, si pasa una situación de desprotección a la tarde o en fin de semana, siempre va a entrar por el especializado la notificación. Harán una primera valoración de urgencia, si no es urgente, derivarán el caso al Servicio Social de Base para que haga la investigación correspondiente con respecto a lo que ha ocurrido o a esa familia, o si se conoce información sobre esa familia. Si ya en esa primera entrada hay una retirada, ¿no?, o al menor se le lleva a un centro, ese caso nunca va a llegar al Servicio Social de Base. Llegará una vez que se haga la intervención en el especializado si el nivel de gravedad disminuye. Entonces, como van a entrar por diferentes vías, los procesos van a ser diferentes, pero es un procedimiento completo, ¿no?, compartido entre los servicios. Todos nos vamos a basar en el mismo procedimiento, y esto es lo que garantiza una continuidad, una coordinación y, sobre todo, decisiones fundamentadas en el interés superior del menor. Como normalmente, si es, luego lo vamos a ver, ¿no?, de leve a moderado, es el Servicio Social de Base quien se va a hacer cargo del caso, y grave o desamparo será el especializado. Para hacer la derivación de un servicio a otro siempre hay que hacer un informe documentado, basado en los indicadores, ya sea para aumentar la gravedad o para disminuirla. ¿Sí? Entonces, es bidireccional, por eso es un continuo en la valoración y en el que se hacen varias pasaciones del instrumento, porque una vez que empezamos una intervención, cada 6 meses tenemos que valorar de nuevo para ver si estamos cumpliendo objetivos, no, si se están dando cambios, no, o si el daño del menor se ha reducido o ha aumentado en este caso. Lo que os he dicho antes, ¿no?, hay varios momentos en los que hay que hacer la pasación del instrumento. Este sería un poco el procedimiento que tenemos nosotros basados en nuestra estructura. ¿Sí? Entonces, una notificación de un riesgo o desamparo puede entrar por los servicios sociales municipales o por los… ¿Esto tiene luz? Oh, sí, mira. O por los territoriales. Vale. Se hace una primera valoración, apreciación de la existencia de riesgo de desamparo y nivel de urgencia con que se precisa actuar. Entonces, aquí es la primera pasación del instrumento y se decidirá si es urgente, si no es urgente, o si hay que derivar o se asume por la entidad por la que ha entrado, por la vía de entrado. Puede ser que no haya ni riesgo ni desamparo, que pueda haber riesgo pero que no sea urgente, que pueda haber riesgo grave y podría tratarse de un caso urgente, o cuando es claro que hay que tomar una medida de forma urgente, pues hablaríamos de un abandono, ¿no?, de una situación de malos tratos muy potente, bueno, de situaciones en las que en ese momento hay que tomar una medida de protección. Vale. En cuanto a nuestro sistema, como os he dicho antes, si llega al Servicio Social de Base, es la trabajadora social quien va a ser la referente de caso. Por lo tanto, tendrá que recopilar información sobre esa familia y volver a hacer una pasación del instrumento para ver si es desprotección o no. Y si lo deriva para que se haga una investigación al equipo psicosocial, ¿no?, tendrá que justificarlo desde la herramienta. ¿Vale? O sea, es una situación de desprotección por esto y por esto. Y luego ya se hará una valoración más exhaustiva de la situación. Entonces tenemos, cuando no hay riesgo, ¿no?, actuación en función de las necesidades de la familia, cierre de expediente, derivación a otros servicios, seguimiento desde la base. Si puede haber un riesgo, se hace una investigación desde la base. Si hay un riesgo y puede ser un caso urgente, investigación por el servicio que realiza la recepción, y si es urgente, investigación por el servicio social, por el servicio territorial, perdón. ¿Cómo se determina? Cuando se determina la gravedad de la situación, puede ser que no haya ni riesgo ni desamparo, volvemos
al cierre del expediente o un seguimiento. Si no está confirmado, pero persisten sospechas, seguimiento desde el Servicio Social de base, ¿no? Si es leve o moderado, evaluación y orientación del caso desde la base y la ejecución del plan. Y si es grave o desamparo, la intervención desde el Servicio Social especializado en la toma de medidas o aplicando los recursos de los que disponga el servicio. Vale. Este sería el continuo de la protección, ¿no? Estamos hablando de situaciones en las que no hay riesgo, pero el que no haya riesgo no quiere decir que no estemos ante una situación en la que tenemos que hacer una prevención, ¿no? Desde un servicio primario, comunitario, porque algo ha pasado. No hay un riesgo real, pero algo ha pasado. Entonces, habrá que intervenir de alguna forma. Luego estamos en situaciones de la vulnerabilidad a la desprotección también, ¿no? Que son situaciones en las que habrá que hacer una prevención secundaria y atender a esa familia, ¿no? Desde los recursos comunitarios o los recursos que dispongamos en nuestro municipio. Luego está el riesgo leve, ¿no? Que es la atención con déficits leves al ejercicio de la guarda, ¿no? Programas de prevención secundaria, pero aquí ya estaríamos hablando de que hay que intervenir porque hay déficits. El riesgo moderado, que ya estamos hablando del inadecuado ejercicio de los deberes de protección. Entonces, programas de preservación familiar, ¿no? Intervención a desarrollar ya sería algo más que algo preventivo. El riesgo grave, cuando hablamos del imposible ejercicio o del inadecuado ejercicio de los deberes de protección, y aquí ya hablamos de una intervención especializada, ¿no? Programa de preservación familiar. Sí que es cierto que el instrumento está basado en el interés superior del menor y las intervenciones siempre están basadas en la preservación familiar. O sea, el objetivo es preservar al menor, ¿no? con su familia. Si no se puede, es cuando tendremos que tomar medidas de protección, ¿no? Pero primero el objetivo es hacer un trabajo para que en la familia ese menor pueda estar bien. Y luego ya cuando hay una situación de desamparo, ¿no? Que sería declarar el desamparo y asumir la tutela del niño, niña o adolescente, y luego las intervenciones a realizar, bueno, pues serían o separación temporal, un acogimiento residencial o familiar. Sí que es cierto que antes se hablaba de los derechos y las obligaciones de los menores, ¿no? Que a veces solamente saben cuáles son sus derechos y no tanto las obligaciones, ¿no? o qué les compete también a ellos. Entonces, muchas veces cuando hay que tomar una medida de protección de este tipo, ¿no? Es hacerles conscientes también de cómo han llegado hasta aquí, qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuáles son sus derechos, porque al final todos los menores tienen derecho, ¿no? A tener una familia que les cuide, a la educación, y bueno, en los centros luego tienen que responder también con sus obligaciones, ¿no? Con el cumplir las normas, con todo lo que implica el estar institucionalizado en un momento concreto, o el tiempo que sea. Vale, entonces aquí estamos hablando, si veis los colores de abajo, ¿no? Desde el amparo al desamparo. Va a ir en un continuo constantemente. Estos procesos normalmente suelen ser dinámicos, ¿no? Podemos pasar de un moderado a un grave, de un grave a un moderado, menos, bueno, dependiendo un poco del caso y de la situación. Vale, no sé cómo andamos de tiempo. Bien, ¿no? Sí, vamos, bueno, finalmente acabamos en 4:30. Son menos 10 las 6. Vale. ¿Cómo podemos definir que hay un riesgo leve de desprotección? Se tienen que dar 3 condiciones. El niño, niña, adolescente que teniendo sus necesidades básicas satisfechas,
no encontrándose sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela o guarda incapacitados o imposibilitados para ejercer los deberes de protección, viven y se desenvuelven en entornos familiares o sociales cuyas condiciones pueden provocar un daño significativo a corto, medio y o largo plazo en su bienestar y desarrollo. El niño no ha sufrido un daño significativo, pero puede sufrirlo. Entonces, hay que trabajar para evitar ese daño, ¿no? o esas consecuencias que pueda tener. Vale. Cuando hay una desprotección desde gravedad moderada a elevada, cuando las personas responsables de garantizar la satisfacción de una o varias necesidades básicas del niño o niña adolescente no cumplen su responsabilidad porque no pueden o porque no quieren, ¿no? O se dan determinadas condiciones externas que impiden que esas personas satisfagan las necesidades del niño o niña adolescente. Por ejemplo, si vives solamente eres una familia monoparental o monomarental y a tu progenitor o progenitora le meten a la cárcel. Si no tenemos red, ¿no? Si no tenemos familia, será el servicio social especializado quien se tenga que hacer cargo de este menor o por enfermedad, ¿no? Si me tienen que ingresar y tengo un niño de 8 años y estoy yo sola, alguien tendrá que hacerse cargo del menor, ¿no? Entonces, hay veces que las familias no pueden y otras que no quieren. Entonces, ahí también tendremos que valorar un poco qué es lo que ha pasado. Importante, recogida y análisis de información. Se debe recabar toda la información que tengamos sobre la conducta parental y el daño en el menor. Importante evaluar áreas de desarrollo emocional, social, físico y cognitivo, factores protectores y de riesgo y consultar todas las fuentes que podamos. Escuela, salud, entorno familiar, equipo de fútbol, de balonmano, lo que sea. La ludoteca, donde ese menor sea partícipe, cuanta más información podamos conseguir, mejor. Aquí hay una cuestión que a mí me parece importante y es la de los factores protectores. Tenemos que recoger siempre los factores protectores, porque sí que es cierto que cuando trabajamos en desprotección, trabajamos desde un contexto coercitivo, ¿no? o de control, y el mensaje que estamos dando todo el rato es: lo estás haciendo mal, ¿no? No sabes hacer. Tú, esto que ser madre o padre, no sabes hacerlo y estás generando un daño en la otra persona. Todas las familias tienen aspectos positivos y, sobre todo, cuando tenemos que trabajar luego con ellos, el que podamos recoger esos aspectos positivos y devolvérselos en un momento dado va a ayudarnos a la relación, ¿no? con la familia, a la motivación al cambio, a ayudarles a mejorar. Muchas veces nosotros ahora ya en los informes tenemos como pauta poner factores protectores y qué es lo que hace bien la familia para que todo no sea negativo y el no hacéis y lo haces mal y lo haces mal. Que muchas veces estamos con familias que hacen lo que saben o como pueden, ¿no? Y no desde justificar, que no quiero justificar, pero hay veces que ves, ¿no? Que es que no ven la dificultad, no hay motivación para el cambio o a nivel cognitivo no hay capacidad para entender ciertas cuestiones, que eso no va a justificar que están haciendo daño y que igual tenemos que tomar una medida de protección, pero sí que a veces, ¿no? Tenemos familias muy dañadas de antes, ¿no? Que los padres y las madres ya vienen con daño. Entonces, pues ejercer una parentalidad o una marentalidad adecuada cuando tú ya traes daño, pues es complicado. Es complicado, necesitaríamos muchos años de procesos de intervención y de trabajo. Por eso yo siempre digo, yo entiendo esa parte, no la justifico porque mi cuadrado donde trabajo es la protección infantil y el interés supremo del menor. Por lo tanto, si eso que esta familia está haciendo sigue haciendo daño en el menor, yo tengo que tomar medidas. No voy a ver
¿no? No puedo mirar desde otras. Me pongo estas gafas y no puedo mirar desde otras gafas. Vale. Hay otras condiciones que nos van a ayudar a ajustar el nivel de gravedad. Si conocéis el instrumento, en la última página hay una hoja resumen con todos los indicadores y abajo hay un cuadrado que pone otras... Espera, os digo ahora mismo, que se me ha ido de la cabeza. Otra información relevante a considerar para calificar el nivel de gravedad. Cuando hablamos de esto estamos hablando de colaboración, estamos hablando de conciencia de problema y de motivación para el cambio. ¿Vale? Nosotros podemos hacer una valoración de riesgo de desprotección que nos dé leve y tras 6 meses de intervención no hay cambios, ningún cambio. Podemos pasarlo a moderado. Si hacemos la intervención desde moderado y 6 meses después no hay ningún cambio, no hay conciencia de problema, no, puede ser un caso grave. Entonces, estas 3 cuestiones, ¿no? Si colaboran, si no colaboran, porque tenemos muchas familias pseudocolaboradoras. Que sí, que sí, que sí, yo sí hago y no hago nada. Claro, entonces eso al principio cuela, pero luego según vamos viendo que no se cumplen los objetivos, ya no nos sirve. Entonces, todo eso también lo podemos fundamentar a la hora de determinar el nivel de gravedad del caso. No sé, por poner un ejemplo así, cuando los castigos son físicos, por cultura. No, es que en mi país, pues cuando te portas mal te pegan con el cinturón, entonces a mí me pego con el cinturón y yo pego con el cinturón. Realmente no hay conciencia del problema del daño que se está haciendo, porque es algo que está integrado en la forma de ser de esa persona. Entonces hay que hacer un trabajo de generar también esa necesidad de cambio, ¿no? Aquí no se hace así. O sea, tú no puedes dar a tu hijo o a tu hija con el cinturón y dejarle esas marcas como medida de corrección porque ha suspendido un examen. Entonces, bueno, vamos a tener mucho trabajo también de concienciación y si eso no entra en el cambio, la familia no lo ve, pues tendremos que subir el nivel de gravedad del caso. Vale. Importante también si hay historia previa de desprotección en los progenitores, porque eso va a determinar muchas cosas también, ¿no? Entonces, valorar y evaluar todo eso. Vale. Todavía no. Cuestiones importantes. Riesgo leve o moderado, servicio social de base, en base a los recursos que tiene. Riesgo grave o desamparo, servicio social especializado, porque tiene otro tipo de recursos. Y siempre hay que hacer, tiene que ser en colaboración y haciendo una derivación positiva, ¿no? ¿De qué nos dimos cuenta al principio? El valor a lo que hace es determinar a quién le corresponde la patata caliente muchas veces, ¿no? De quién es el caso. Entonces era como si desde la base ya no se podía hacer más, entonces era como ir al servicio especializado, era que viene el lobo, ¿no? Y estos sí que quitan niños, estos sí que, ¿no? Toda ese ruido que hay alrededor del especializado. A las familias hay que explicarles que no es por eso, que es por cuestión de recursos. Que nosotros tenemos unos recursos en la base y que en el especializado tienen otro tipo de recursos más especializados y lo que estamos buscando es poder cubrir sus necesidades de la forma más adecuada, que no es la familia quien se tiene que ajustar al sistema, que es el sistema quien tiene que ajustarse a la familia en base a los diferentes recursos que tengamos. Entonces, esto también ayuda a las derivaciones de un servicio a otro, ¿no? Porque si no, ahora te paso con el malo o te paso con el bueno o te paso... No ayuda a la familia, porque vamos a pensar una cosa,
Puede ser que se valore en la base, que sea grave, que vaya al territorial, pero que en el territorial mejore y vuelva a la base. Y hay, ¿no?, cómo generamos ese vínculo y cómo acompañamos a las familias en estos procesos que no dejan de ser complicados, ¿no?, y a veces duros. Vale. Desde lo municipal, ¿qué vamos a hacer? Prevenir. Hacemos un trabajo de prevención, ¿no?, desde la intervención. Y desde el territorial lo que se va a hacer es proteger, ¿no? Serán dos formas diferentes de trabajar. Vale. ¿Cómo se definen las tipologías de desprotección? Tenemos una tabla de Félix López de allá por el año 95, que no sé si alguien la habrá revisado, pero bueno, en esta es en la que está basada el instrumento. Tenemos unas necesidades básicas de la infancia y de la adolescencia, que son físicas, de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. Y en base a estas necesidades se han definido los diferentes indicadores. En el instrumento tenéis esta parte general y luego hay otra parte por evolutiva. ¿Cuáles son las necesidades físicas de un niño de 0 a 2? De 3 a... ¿no? Porque a veces también la observación, vamos a pensar que niños menores de 6 años, por ejemplo, el valor indica que el daño emocional existe sí o sí. ¿Por qué? Porque no hay forma de pasarles una prueba objetiva. Entonces, se va a hacer mediante la observación y la acción de los progenitores. Si tiene menos de 6 años, el daño emocional se da por hecho que existe. Entonces, ya podríamos pasar a una situación grave o moderada, porque no pueden hacer un test psicológico, ¿no? No hay capacidad. Los niños que tienen minusvalías, los tenemos que medir también de otra forma, ¿no? No podemos valorar a un menor de 13 años con un desarrollo normal igual que un niño con una discapacidad cognitiva o una enfermedad que repercute en su día a día. Tenemos que valorarlos con otra perspectiva, ¿no?, con menos edad muchas veces, con la edad no biológica, sino con la edad con la que ellos actúan en el día a día. Entonces, por eso a veces es importante todo lo que tiene que ver con la teoría del desarrollo, ¿no?, y a qué edad se pueden hacer ciertas cosas o con qué edad ya tienes que jugar, tienes que tal, ¿no?, o te puedes quedar solo en casa o no. Vale, cuando hablamos de necesidades físicas hablamos de alimentación, temperatura, higiene, salud, sueño, actividad física. La seguridad es protección ante condiciones del entorno que supone un riesgo para la integridad física, protección ante otras personas y protección ante el daño que el niño o niña adolescente pueda hacerse a sí mismo también. Que antes ha salido el tema, ¿no?, que a mí me ha encantado hablar de suicidio, autolesiones, porque hoy en día los adolescentes es algo que está como muy presente, ¿no? Entonces, yo estoy permitiendo que se haga daño a sí mismo, entonces no estoy protegiendo tampoco. Y va a haber situaciones en las que no vamos a poder proteger, por ejemplo, cuando hay enfermedad mental porque aunque nosotros tengamos capacidades y lo hagamos bien, la enfermedad mental le está haciendo funcionar de una forma completamente diferente. Pero tenemos que hacer intentos y tenemos que demostrar que lo estamos intentando y tenemos que demostrar que somos capaces de hacerlo. Las necesidades emocionales, la seguridad emocional. Antes hablaba, ¿no?, el fiscal decía, no hay una figura referente adulta que nos guíe hoy en día, ¿no?, en las decisiones que tomamos, en los valores que se nos transmiten. Bueno, pues esto todo tendría que ver con las necesidades emocionales, las sociales, ¿no?, que tienen que ver con la orientación, límites de la conducta, aprendizaje de control de las emociones, de control de conducta, las relaciones sociales, la interacción. Bueno, vamos a estar como con muchas cuestiones sociales también que hoy en día están ahí un poco deficitarias, ¿no? Y las necesidades cognitivas, la estimulación, la adquisición de conocimientos y habilidades, la exploración física y social, ¿no?, y la comprensión de la realidad física y social también. Estos son los indicadores que tenemos. Cada uno de ellos está una tipología de desprotección y dentro del propio instrumento está dividida por niveles de gravedad.
Cuando se diseñó el Valora, se hizo desde nivel de gravedad muy elevada hasta no existe, ¿no? Para abajo. Unos años después se hizo un manual en Navarra basado en este mismo instrumento, pero los niveles de gravedad se pusieron al revés. Desde no hay riesgo a gravedad elevada. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos nuestras gafas de expertos y nosotros sabemos que esto que está pasando es grave, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ir a ajustar? Al grave. Si lo leemos al revés, desde menos a más, puede ser que no lleguemos hasta el grave, pero muchas veces tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras, ¿no? A la hora de trabajar los sesgos, los prejuicios, desde dónde nos posicionamos, porque a veces con esas gafas de experto decimos, esto es grave y lo voy a justificar, y lo terminamos justificando. Entonces, bueno, mirarnos también hay un poco, ¿no?, desde dónde nos posicionamos ante ciertos casos, qué es lo que nos remueve esa familia, qué no, ¿no? E intentar ser lo más objetivos posibles a la hora de tomar decisiones. Entonces, hablamos de maltrato físico, negligencia hacia necesidades físicas, de seguridad, formativas y psíquicas. El abuso sexual, el Valora decreta que en el servicio social de base no se puede determinar abuso sexual, aunque tengamos… se me olvidó la palabra. Indicadores o que nos lo hayan contado o que nos lo hayan dicho. ¿Por qué? Porque el abuso sexual lo tiene que determinar el departamento específico que se dedica a formados en abuso sexual. Entonces, siempre va a ser sospecha de abuso sexual. Aunque tengamos una declaración, aunque tengamos… ¿no? Nunca vamos a determinar que hay abuso sexual, sino que tenemos sospecha de que lo hay. Y ya será el servicio especializado quien determine si hay, si no hay, cuáles son los pasos a seguir. Vale. El maltrato psíquico, maltrato emocional, instrumentalización en conflictos entre figuras parentales, exposición a situaciones de violencia de pareja y amenazas de agresiones físicas. Como veis, ahora también, ¿no?, en base a las nuevas tipologías de familia, hay indicadores que van cambiando. Porque hablamos de exposición de violencia de pareja o entre miembros de la unidad convivencial. Porque no tiene por qué ser tu padre o tu madre, ¿no? Puede ser la pareja de… Entonces, ya vamos ampliando también ciertos conceptos, ¿no? Salimos de la familia tradicional a nuevos modelos de familia con la que se convive. Mira, esta es otra cuestión también que se recoge en el Valora. Cuando hay divorcios y el menor convive en dos núcleos familiares, hay que valorar los dos núcleos familiares a todos los miembros. Y en las dos situaciones, tanto cuando está con la madre o cuando está con el padre. Y si en esa casa hay hermanastros, medio hermanos, lo que sea, también tendrán que entrar en el proceso de valoración. Luego hablamos del abandono, ¿no? La incapacidad parental de control de la conducta del niño, niña, adolescente y otras, el maltrato prenatal, el trato inapropiado, ¿no? Privación deliberada de comida, agua, confinamiento, restricción física, corrupción, mendicidad y explotación laboral. Y luego tenemos otras situaciones específicas que se constituyen riesgo grave o desamparo, ¿no?, que son antecedentes de desprotección grave perpetrada para el padre. Antes comentaba Eva, era la de la otra ponencia, decía, ¿no?, que haya madres, o sea, familias que se las persigue desde el embarazo. Es cierto, cuando hay antecedentes, ¿no?, de desprotección grave, cuando vas a tener otro hijo ya está el servicio social especializado con el foco puesto, ¿no?, o para una retirada o para ver cómo va a ser tu evolución en este caso, ¿no? Graves dificultades personales en el padre, madre o personas que ejercen la tutela o la guarda, imposibilidad temporal o definitiva, ¿no? Antes del cumplimiento de los deberes de protección hablaba de la cárcel, de una enfermedad, ¿no?, pero al final hay una imposibilidad. Y los menores extranjeros no acompañados, ¿no?, que pasan a una situación de desprotección o de desamparo, o sea, de desprotección grave o de desamparo directamente. Vale, hasta aquí
¿Bien? ¿Sí? Vale. Todo esto es el Valora, ¿no? Es una herramienta que sostiene y que protege a los menores. Y la importancia desde que se implanta, ¿no?, desde que existe, es que la respuesta ya no dependa de quién atiende, ¿no?, sino de lo que le ocurre al menor. Va a haber cuestiones cuando trabajamos en desprotección, ¿no?, y pues, trabajamos varios profesionales, y a mí me gusta escuchar, ¿no?, cuando alguien le da importancia a la alimentación, yo le doy importancia a la higiene, el otro le da importancia, ¿no?, que tiene que ver con nuestros sesgos y con nuestras formas de ver la vida, ¿no? Y al final, ¿cómo tenemos que objetivar todo eso? Que no es porque a mí me parezca importante que un niño no coma chuches, el que coma chuches es una desprotección, ¿no? O no porque a mí me parezca importante que alguien se tiene que duchar todos los días, el que se duche 3 veces a la semana es una desprotección. O sea, vamos a ser también, ¿no?, consecuentes con lo que estamos valorando y lo que estamos viendo. Vale, consideraciones con respecto al instrumento. El dominio solamente lo vais a lograr en la medida en que se aplique, ¿no? Al principio puede resultar costoso, pero luego, según lo vamos aplicando, nunca, o sea, yo siempre digo, de memoria no nos lo vamos a aprender porque es imposible. O sea, al final, más o menos, podemos saber los indicadores y ir a mirar a un sitio concreto, pero todos los niveles de gravedad, los IO, habitualmente, ocasionalmente, ¿no?, es como complicado aprendérselo, entonces siempre lo vamos a tener que usar como guía. Importancia de que los servicios técnicos especializado también dominen el instrumento, ¿no?, y que puedan corregir a profesionales con menos formación. Hay casuísticas que no están incluidas en el instrumento, que entendemos que algunas las vamos a poder incorporar a futuro. Cuando encontramos situaciones que no aparecen en el instrumento, que no están especificadas, tenemos que buscar, ¿no?, a veces leer en los niveles de gravedad, porque a veces no solamente habla del título en sí, ¿no?, la denominación general, sino que habla de otros contenidos que igual podemos ajustar eso que le está pasando a este menor en el contenido. Entonces, a veces hay que leer, no solamente quedarnos con el título. La importancia del equipo, consultar con el equipo, apoyarnos en el equipo, decidir con el equipo. Vale. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Un error habitual del análisis del razonamiento humano es tendencia a hacernos una idea inicial del caso y luego adaptar la información que recogemos para confirmar esa idea. Entonces, a veces tenemos que saber que esto nos puede pasar, ¿no?, y darle una vuelta. El nivel de gravedad es solo por parte del... O sea, la determinación del nivel de gravedad es solo una parte del proceso de valoración, ¿no?, y la herramienta es solo una herramienta de toma de decisión. El proceso de valoración es muy amplio, vamos a ver muchas cosas, vamos a tener mucha información sobre la familia, vamos a ver si pueden cambiar o no pueden cambiar, que va a haber cosas, ¿no?, a veces que pueden aumentar el nivel de gravedad, pero otras veces que lo pueden disminuir, dependiendo de lo que haya pasado, ¿no? La información a recoger para comprobar la existencia de estas condiciones es muy precisa y debe ser fiable y contrastada. Siempre hay que pedir informes. Si el colegio dice, el colegio escribe. Si el médico dice, el médico escribe. ¿Sí? Porque entonces las conversaciones esas de teléfono de según refiere no sé quién, no está en ningún sitio, ¿no? Entonces, la implicación de todos, porque a todos nos prima, en todos los servicios prima el interés supremo del menor, por lo tanto, el tener algo por escrito que es lo que va a servir, ¿no?, para poder justificar la desprotección o no. La información, eso es, precisa y fiable y contrastada. El instrumento, hay en algunos ítems que plantea, para asignar el nivel de gravedad, que hay que cumplir diferencias entre I y O. O sea, hay veces que el nivel de gravedad tiene que pasar esto y esto otro, y en gravedad muy elevada, por ejemplo, y en gravedad elevada es esto o
esto. Entonces, tenemos que leer siempre con mucho detenimiento, con atención, ¿no? Porque estas cosas, y el habitualmente, ocasionalmente, también va a determinar el nivel de gravedad. Vale, cuando el menor pasa largos, lo que os he dicho antes, en 2 unidades convivenciales hay que valorar las 2 unidades por separado. Las tipologías de maltrato psíquico y negligencia hacia necesidades psíquicas tenemos que ser muy precisos en los informes que hacemos, y el periodo de validez de la información para asignar gravedad va a ser de 6 meses. ¿Hoy? Bueno, y con esto creo que es lo que os decía, ¿no? Todo esto es el instrumento. Sí que ha habido mejoras desde que se implanta, ¿no? Y todos hablamos el mismo idioma en este caso. Y la importancia de tener este tipo de herramientas que se ajusten a nuestros procedimientos y a nuestro acompañamiento, porque yo creo que la desprotección es un ámbito en el que estamos constantemente tomando decisiones y hay niños y niñas que dependen de esas decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, práctica y mucho ánimo. Gracias. ¿Qualcú va a fer qualque pregunta? Sí. Hola, queríamos preguntarte, has hablado de la organización que tenéis en los equipos, ¿no? Has dicho que el trabajador social es la única figura, digamos, propia, ¿no? Y que luego hay los equipos que intervienen de educadores y psicólogos son subcontratas. No hemos entendido si la intervención que hacen estos equipos es solo de riesgo, es decir, si son equipos que atienden todo lo que entra en primaria, en servicios sociales, o son estos equipos subcontratados específicos para el riesgo, para valorar el riesgo. Dependiendo del municipio. Dependiendo del municipio. Quiero decir, el Ayuntamiento de Bilbao tiene un equipo específico de desprotección que solo hace valoraciones de desprotección e intervención en desprotección, pero los municipios que son con menos habitantes, yo por ejemplo trabajo en un municipio de 2000 habitantes y yo atiendo de todo lo que entra a servicios sociales. Prioridad, desprotección y violencia de género, pero luego puede entrar cualquier casuística, incluso ¿no? en mi municipio, bueno, en el municipio que trabajo yo llevamos programas de cuidadores, familiares que cuidan a personas dependientes, se les atiende, se hacen grupales, o sea, dependiendo de cuántas personas tenga el municipio, pues se divide de una forma o de otra. Pero sí que normalmente, si en el Ayuntamiento de Bilbao tiene subcontratado la desprotección, subcontratada la violencia, subcontratada... Así funcionamos. Por trozos, vamos. Sí, pero esto es importante para nosotros porque al final nosotros como servicio que trabaja para lo público no podemos ser responsables, ¿no? Y a la hora de asignar responsabilidades es importante saber cómo estamos estructurados. Pero todo está externalizado, ¿eh? No, era preguntar si el instrumento Valora y en Euskadi se utiliza también por parte de los colegios y del sistema educativo o es solo una herramienta que se utiliza en detección en servicios sociales. Lo digo porque aquí, por ejemplo, a nivel de detección desde los centros escolares no tengo constancia que se utilice.
y a veces este lenguaje común bueno, pues cuesta, ¿no? Y ya nos cuesta en atención primaria y servicios de protección de menores, en este caso, que en principio, hablo de Ayuntamiento de Palma y Servicio de Protección de Menores, ya nos cuesta entre nosotros, entonces a veces con el sistema de educación pues cuesta más ese lenguaje común, y no sé si allí se utiliza, no se utiliza o cómo os organizáis. Ellos no están obligados a utilizarlo. Lo que solemos hacer es, desde el educador que tiene contacto con el centro escolar, hablar de los indicadores. De hecho, ha habido en algunos municipios el informe que se define con el centro escolar lleva indicadores para que ajusten esto que están derivando, si realmente es desprotección o no es desprotección. Entonces, eso es un trabajo con los coles, desde el cole de tu municipio, de explicarles, de entender, ¿no? Porque, por ejemplo, si a nosotros la derivación, claro, nosotros no tenemos RUMI, entonces a mí la derivación, si me la hace el cole, antes de que derive al servicio social de base, tiene que hablar con la familia. Porque no me puede pasar información del menor sin que la familia lo sepa. Por lo tanto, hay un trabajo en colaboración con los directores, orientadores, ¿no? De esto sí, pero lo tenéis que hacer vosotros. O sea, y le vais a explicar a la familia que vais a hacer, que vais a rellenar un informe de derivación a servicios sociales de base en el que vais a poner esto, esto y esto, para que cuando yo les llame ya sepan de qué estamos hablando. Entonces, ellos no están obligados a usarlo porque ellos tienen 350.000 protocolos de otras millones de cosas, no sé. Y luego yo creo, no sé, mi sensación es que allí, por ejemplo, desde educación hay miedo a contar, a decir, a exponer, a no ser que sea una situación muy grave. Hay cosas que se tapan mucho. Y luego ya tenemos los colegios públicos que sí que hacen, los concertados que vaya y los privados que nadie viene a servicios sociales. Entonces, ahí deben de ir todos los niños perfectos del mundo. Pero bueno, es trabajo de coordinación, de colaboración y de trabajar con la escuela el que podamos hablar este mismo idioma también, ¿no? En estas situaciones, que luego hay otras miles de demandas que no tienen nada que ver con esto, pero si hablamos de desprotección, hablamos de Valora. Bueno, de las personas que están en casa, una de las preguntas es: buenas tardes. En la realidad actual, en la que proliferan asentamientos e infraviviendas, cuando se proponen alternativas de vivienda de urgencia y muy temporales y no es aceptado por parte de la familia con menores, ¿cómo se puede evaluar desde la herramienta Valora? Repíteme la pregunta. Vale, dice, desde lo que es la proliferación de asentamientos e infraviviendas, ¿sí? Cuando se proponen alternativas de vivienda de urgencia y muy temporales y no es aceptado por parte de la familia con menores, ¿cómo se puede evaluar desde la herramienta Valora? Esto no es cuestión de que la familia quiera o no quiera. Prima el interés superior del menor, por lo tanto, con que notifiquemos, no hace falta que tengamos la aceptación de la familia. Toda la familia la vas a notificar, que vas a hacer una valoración de riesgo de desprotección, que estamos en un contexto coercitivo, que tienen que colaborar sí o sí, y si no quieren colaborar, normalmente se hace una derivación al servicio social especializado porque es riesgo grave. Pero con notificar a la familia podemos iniciar. Eso sí, se pueden hacer valoraciones, no se pueden hacer intervenciones. O sea, yo puedo valorar sin la parte positiva, o sea, el sí de la familia, pero no puedo intervenir con ese menor. Pero sí ver en qué situación está. Entonces, desde que es un contexto control y prima el interés supremo del menor, no te puedes oponer a que se haga esa valoración. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿No? En streaming veo que tampoco. Ah, sí.
Sí, aprovechaba que no había más gente, un poco por... quería como compartir algunas dudas que me surgían, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguna situación puede estar como contradiciendo dos derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, hablabas de las redes y decías, bueno, que una de las cosas que puede pasar es que yo como persona que está a cargo de un hijo, de una hija, pues de una forma quizá negligente le deje usar pantallas, ¿no? Esto ya sería como un elemento que habría que introducir dentro de la valoración. Entonces se relaciona el no control de las pantallas como un tema negligente, pero al mismo tiempo también una cosa que estamos viendo cuando estamos hablando directamente con población adolescente es como el que padres hayan retrasado la introducción del móvil les ha aislado porque claro, ahora toda la comunicación va a través de redes, entonces en este caso la valoración sería aislamiento, ¿no? Porque se queda fuera y a través de eso, bueno, hemos visto como muchos relatan bullying a través de redes sociales sin poder intervenir porque no estaban participando de las redes, ¿no? Se quería ver un caso así como donde hubiera una contradicción para ver cómo cómo operaba el diálogo interno dentro del equipo. Vale, a ver si puedo contestarte más o menos. El uso de las redes sociales tiene que ver con límites, normas y transmisión de valores positivos, ¿no? Que serían los indicadores que podemos valorar con el instrumento. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que adaptarnos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que son importantes las redes sociales, pero con unos límites, una supervisión parental, ¿no? Todo lo que implica el implicarnos nosotros en esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto que si se prohíbe el uso o no tiene teléfono hasta los 16, le estamos dejando fuera. Entonces, antes también se comentaba, ¿no? Mi hijo está en casa jugando a la Play, está jugando con los de su clase, ¿no? A la Play, online, y luego salen y se van con el balón a la calle. Hoy en día sería algo normal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando estás siempre con la Play, cuando no hay nadie conocido al otro lado, por ejemplo, ¿no? Y no hace nada más? Y a veces cuando vas y le dices, ¿no? Ya es hora de que cortes la conexión, hay violencia, hay gritos, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero la dificultad está en que no sabemos poner límites ni normas, ¿no? Hay una incapacidad parental del control de la conducta de ese menor. No le controlamos lo que hace o lo que no hace. Y sí que es cierto, no sé por aquí cómo andaréis, pero por el País Vasco están empezando a haber movimientos municipales, o sea, a nivel de municipio, de todos decidimos que nuestros hijos no tienen móvil hasta los 16. Entonces, ninguno tiene móvil. Y eso facilita, ¿no? O ayuda a que no se den esas situaciones de rechazo o de aislamiento, ¿no? Porque yo en mi caso sí que me di cuenta, ¿no? Con mi hijo el mayor, le tuve hasta primero de la ESO sin teléfono. Ahí pico y pala, creo que era 2 que dábamos en clase. Y muchas veces lo que pasaba era que habían quedado a las 5 en no sé dónde, él iba y ya no estaban. Porque en ese intermedio de ir a comer o tal, habían cambiado de sitio y lo habían hecho por WhatsApp. Entonces, se generan estas situaciones también que a veces son muy complicadas de manejar, ¿no? Porque ¿a qué le estás exponiendo? Entonces, ni tanto ni tampoco. Hoy en día lo digital está ahí, no podemos obviarlo, es algo que forma parte de ellos, ¿no? El dedo mágico, todo se mueve con un dedo, todo se soluciona con un dedo y hay niños que han nacido con una pantalla y un dedo. O sea, pero por ejemplo, si yo tengo que dar de comer a mi hijo de 2 años y como no come le pongo los dibujos y lo tengo... ¿Qué estoy haciendo? Desproteger, ¿no? Porque yo tengo que ser capaz de enseñarle a que hay que comer sin
un estímulo tal. Y siempre es la duda de los padres, ¿no? Yo creo que siempre tenemos dudas a qué edad, cuándo, qué. El nivel de madurez del menor también depende mucho, ¿no? de su nivel de madurez. Yo que trabajo con población adoptiva, por ejemplo, a veces el uso de tecnologías en adolescencia, ellos siempre van un poco por debajo, ¿no? de la edad, entonces se pierden en los WhatsApps, en las conversaciones. Entonces, claro, muchas veces genera más malestar que bienestar. Entonces, yo creo que depende mucho del menor, de su nivel de madurez, de cuáles son los límites y las normas, y si yo soy capaz de controlar en un momento dado, dame ese teléfono, ¿no? O el teléfono se queda aquí en la sala por la noche y no te acuestas con él. Porque antes han hablado también de los buenos hábitos, ¿no? ¿Qué pasa si estoy hasta las 3 de la mañana con el móvil, me despierto, voy al colegio y voy hecho polvo, sigo con el móvil, vuelvo a casa, me echo la siesta, cambiamos, ¿no? Me duermo no sé cuántas horas y luego vuelvo a conectarme. Pero ahí es que yo, como padre o como madre, no puedo poner límites, o no sé, o no lo estoy haciendo bien. Entonces, la desprotección en cuanto a límites está o por extrema rectitud o por laxitud, ¿no? Tenemos las dos partes, o porque nos pasamos por un lado o porque nos pasamos por el otro. Entonces, no sé si te he contestado muy bien a la pregunta, pero este es un tema complicado y yo espero que en esta nueva versión de Valora que va a haber, pues bueno, pues nos den respuestas también a estas nuevas situaciones, ¿no? que se están dando con redes sociales, tecnologías, todos los trastornos mentales que surgen, ¿no? Hoy en día en la adolescencia. Bueno, tenemos hay otros 2 congresos para hablar de esto. Bueno, pues si no hi ha res més, molt bon demà de matí. Bueno, moltes gràcies per quedar fins al final. I molt bon demà de matí a les 9:30 aquí. Gràcies, adeu.